pasé por todo, ¿verdad? Que sí, fui grifero, vendí pasteles, vendí pescados, trabajé en la Volvo, el bolito. El bolito, El bolito. el pasaje. El bolito te alcanzaba, hermano, creo que para muchos, ¿ah? No sabes, muchos, el cuarto de pollo. Un cuarto de pollo, y eso, ¿ah? Me dice, ya, tú entras conmigo y ya no vas a cantar, y cantas tú, ¿no? Entonces, entré con Bernardillo, cantamos, y Mael se quedó, no sé cómo sabrá que ese tiempo, pero a pesar de que era muy amigo mío, Mael, y lo sigue siendo, y lo sigo considerando mi amigo, porque hoy en día tenemos mucha comunicación, así empecé. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cuéntamelo Todo a través de Amor Amor TV Digital. Y hoy estamos con un gran personaje. Llegó la Pepa, la piedra, llegó la presencia. Señoras y señores, llegó el artista, el cantante que está en el corazón de los que aman nuestra música tropical andina, nuestra rica chicha. Señoras y señores, hoy presentamos al galán de todos los tiempos. Hoy está medio galón. Pero Alejandro Pacheco Mauricio, el cachetón Alín, el gran Alín. ¿Cómo estás, Alín? Por favor, qué gusto, Alín. Qué gusto reencontrarnos aquí en Amor Amor TV Digital y compartir contigo tantas experiencias, vivencias, que se van a desentrañar, tantas dudas quizás que nuestro público que te sigue día a través de tu música quería conocer. Creo que el día de hoy te vamos a desnudar, hermano. Yo sé que te han desnudado bastante, pero ya ahora te toca algún set. ¿Cómo estás, Ali? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, primero que nada, agradecer por este maravilloso día a Dios, por darnos una oportunidad más de poder estar aún con vida y poder volver a reencontrarme contigo, Gilbert, después de un buen tiempo, después de lo que tuvimos toda la época del 90, ya lo hablaremos más tarde. Complacido, ¿verdad? Complacido por esta bonita oportunidad que nos brindan de poder... El maestro Raúl Arquín, sí, Natalia sí. Arquín, o el ingeniero bueno, Edwin. Definitivamente a Raulito, a Natalie, muchísimas gracias por toda esta bonita oportunidad. Y es algo que te puedo decir, yo lo siento así, algo armonioso, que entre un grande del folclore como Raúl Arquínigo, a Producciones Amor Amor, y pueda pues darnos esta bonita oportunidad a los de la música tropical andina y poder un poquito más, quizás la gente que de ahora en adelante pueda conocer la historia de cómo es y de cómo se trató la música tropical andina y de cómo se sigue tratando la música tropical andina hoy en día. Por supuesto. ¿Escucharon o escuchan el nombre de Alín y automáticamente lo ligan con alegría? Ese cartel lo vas a llevar por siempre y para siempre, no, Alejandro. Eso es una marca que quedará pues en la mente, en el corazón y en la retina de todos quienes vivieron en ese momento en nuestra música tropical andina. Y qué decirte, más aún la generación actual la sigue viviendo, la sigue compartiendo en diferentes espectáculos, en diferentes reuniones. Y ese es el legado que deja nuestra música tropical andina a través de los papás de ellos y tiene mucha secuencia, ¿no? Definitivamente nos queda esa gran satisfacción de haber compartido tus más grandes éxitos, tus más grandes logros, tus momentos más importantes dentro de la música. Más adelante vamos a desentrañar tantas cosas, tantos tabúes que existen dentro de lo que significa tu nombre, tu marca, tu prestigio. Alín, ¿eres de Cerro de Pasco o eres de Huancayo, Alín? ¿Dónde has nacido, Alín? Vamos a conocer tu chiquititud, tu infancia, cachetón. Bueno, mis raíces son de Cerro de Pasco, ¿no? De Pasco, más que nada, de Pasco, porque en ese tiempo mi papá trabajaba por allá, mis hermanos y mi mamá, todos radicábamos en Pasco, y obviamente yo estuve en Pasco hasta los 6, 7 años, y de ahí pues pasamos a lo que es Huancayo, Ciudad Incontrastable. Y antes de Huancayo llegamos a pasar a vivir por Concepción, donde también es una tierra muy bonita. Y de ahí nace pues el cariño que yo tengo hacia Huancayo, Ciudad Incontrastable, que nos vio nacer artísticamente, pero sí
en ciencia cierta nosotros y toda mi familia es de Pasco. ¿De qué barrio de Pasco? Del barrio Buenos Aires de Pasco, el barrio Ujú. Buenos Aires La de villa Pasco. minera más alta del mundo, Ah, ¿no? sí, ¿cómo lo dicen? Hasta ahora no me aprendo ese dicho. Tierra de muchos y de Y machos de machos y no de muchos. y de muchos. Algo por algo por ahí. Alín, a qué se dedicaban tus padres? Ah, mi papá era un jefe ferroviario, Ujú. ya jefe de trenes ferroviario. En esa época trabajaba para la Cerro de Pasco Copper Corporation. Obviamente mi mamita a su casita. Y ese es todo lo que nosotros yo visualizar algo de lo que me queda en la retina a esa corta edad. Los primeros 6 años, ¿tienes algunos recuerdos de tus primeros 6 años? ¿Cómo era tu infancia? Vagamente en el barrio donde vivíamos nosotros era el barrio de La Reigua, un lugar muy bonito donde vivían todos los empleados de las empresas de la... Ferroviarias. Así es. Ujú. Y ahí en el entorno, en la escuelita y más que nada, sobre todo, el entorno familiar de mis hermanas, mis hermanos, ¿no? Ujú. Porque a 6 años Y esto va muy ligado con la minería también allá. Sí, definitivamente, sí, definitivamente. Ujú. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 9 hermanos. Caramba, una Somos familia 9, numerosa. Sí, sí, somos 9 hermanos, 4 varones, 5 mujeres. Es lo que nos ha dejado pues, mi mamita, que ya partió al cielo y hoy en vida mi padre, ¿no? Sigue a tu lado. Sí, gracias a Dios, y mi papito ya va con 95 años y obviamente es un niño más que hay que cuidarlo, pero No. de todas maneras, ¿Cuántos años tiene ya? 95. Es una bendición, hermano, es un tesoro. Sí, la verdad que sí, mucha gente me felicita por eso, porque de una otra manera mi papá pues, ha tenido una juventud muy buena, me imagino, una alimentación primordial, Como allá en la privilegiada, sierra. y nada, pues ahí lo tenemos a mi viejo. Seguramente aquilatas mucho su sabiduría, su experiencia, sus conversaciones. Yo pienso que cada persona es tal como es, de acuerdo a la crianza y a la formación del hogar, Ujú. porque en el hogar siempre hay códigos, siempre hay cosas que respetar y sobre todo los valores que papá, mamá te dejan. Pues, ¿no? Un ser humano de 95 años tiene para enseñarte mucho, Alín. Aún todavía sí, Por aunque no creas, supuesto, por supuesto. aún todavía sí, porque tiene una sapiencia única mi padre y bueno, pues gracias a Dios todavía lo tenemos con vida. Ujú. Es una enorme bendición el compartir. Luego de los 6 años, partes a Huancayo. Específicamente a Concepción. Ujú. Mi papá compró una casita en Concepción estuve hasta los 12 años, sí, 12 a 13 años. Con todos mis hermanos, obviamente, viviendo en el barrio 3 de marzo, allá en Concepción. Ahí sí dejé parte de mi infancia, porque estudié en la escuela 505, y de ahí pasamos pues al colegio el INEI 23, que está en San Jerónimo de Tunán, y de ahí hasta esa edad estuvimos en Concepción. Y luego, después de eso, ya pasamos a Huancayo, a la ciudad de Contrastal, específicamente al distrito del Tambo, Ujú. y estuvimos ahí pues porque era un poquito más abierto Huancayo, más oportunidades para poder crecer un poco más, y gracias a eso, pues a la sapiencia de mi padre, hoy en día pues estamos aquí, ¿no? Claro. En Concepción viviste hasta los cuántos años? 11, 12 años. 11 años. 12 años, 12 años. ¿Tenías de repente algún sueño o empezaba a ti a nacer algún Claro. sueño? Claro que sí, incluso con unos amigos ahí del barrio, armábamos un grupito, Ujú. agarramos la tapa de la olla, Ay, ay, ay. las ollas. O siempre te Sí, inclinabas a la música, siempre me incliné a eso, inclusive la escoba, ¿no? Ajá, Unos amigos la de ahí. guitarra. Sí, hacíamos una mozonada, hacíamos ahí. Ujú. Bueno, éramos niños pues, de 9, 10 años, ¿no? Claro. Entonces, siempre nos ha llamado particularmente a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Parte de tu crecimiento, tus juegos. Sí, muy aparte de mí que participaba bastante. Creo que todos los artistas hemos tenido algo que ver en la participación de los colegios, de las escuelas, en las actuaciones. Ujú. Creo que la mayoría empezamos por ahí. Yo pienso que sí, eso, porque el arte es un talento, no se puede, uno nace, ¿no? Con ese don a veces. Hay que agradecerle a Dios A por Dios, eso, ¿no? ¿no? Sí. Por ese don tan importante. En Concepción, tus primeros años, ¿recuerdas a tus maestros?
Claro, a mis profesores Ruti, a mi profesor Fabián, a mi profesor Turín, a la profesora Charo, y sí, aún todavía sus hijos mantenemos alguna comunicación, ¿no? Claro. Y, y con respecto a tu salida de Concepción ya a Huancayo. Sí, la secundaria lo hice todo en el Colegio Politécnico Regional del Centro. Ujú. Y ahí empezó una etapa muy bonita de mi vida, donde más me inclinaba a la música y obviamente en algunos grupitos de por ahí de Huancayo y paralelo pues en algunos trabajitos eventuales que había, ¿no? Claro, ya comenzabas a trabajar Sí, también de porque la alguna familia manera. era numerosa. Sí, Familia, son sí, nueve sí, niños. sí, la familia era numerosa y había que apoyar algo en casa, pues. Claro. ¿Qué oficio hacías? ¿Qué tareas Uy, realizabas? hermano, creo que hablar de mil oficios me queda chico porque Ajá. te hice de todo, porque de una u otra manera había que apoyar en casa con algo, ¿no? Para sustentar todos los alimentos y todo. Uf, pasé Ujú. pasé por todo, ¿verdad? Que sí, fui grifero, vendí pasteles, vendí pescados, trabajé en la Volvo, pinté paredes, ayudé en construcción y infinidad de trabajo. Donde había que trabajar estaba ahí porque, como te digo, la familia era numerosa. Claro. Y aparte de la música, ¿tenías algún otro sueño? Decías, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero. La verdad que no. La verdad que no, no, nunca tuve ¿cómo te puedo decir? Ese anhelo de ser Ujú. un ingeniero, un médico, ¿no? Obviamente, felicitaciones a quienes lo han logrado. Claro. Siempre mi vocación fue estar en la música y centralizarme en eso, y es por eso que desde muy temprana edad empecé a participar en algunos grupos, ¿no? Ujú. Y inclusive imagínate, después ya te hablo de los inicios, cómo empezamos con el Grupo Alegría. Entonces, y así, poco a poco fuimos ganando un poquito de experiencia, Claro. un poquito de trajín, se puede decir, ¿Eras en el buen viaje. estudiante o solamente ibas Mm, para...? regular. Ujú. Decir, ¿Repetiste alguna vez o des, no? no, no, no. Sí, el, Decir, el objetivo es aprobar todo. decirte y ponerme por una gloria es que fue el Ajá. primero o el intermedio, ¿no? No, Claro. ahí Ujú. siempre, pero ahí. Pero siempre aprobando. Sí, definitivamente. Aunque sea Sí, plagiando. Plagiando, pero el objetivo es aprobar. sí, Eso es lo más importante. ¿Y qué tal? ¿Qué otros hobbies tenías de adolescente? aparte de eso, pintar, dibujar un Ujú. poco, pero como no había, te vuelvo a repetir, el presupuesto por la familia numerosa, obviamente mi padre nos dio todo lo que él pudo, entonces hasta donde pudo, ¿no? Claro. Y nosotros teníamos que empujar un poquito más ¿qué te digo? La ilusión de mi padre de tener hijos profesionales, ¿no? Pero sí, Claro. sí, sí, gracias a Dios todo estuvo ahí. ¿Tus hermanos se dedican a la No, música? no, 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 solamente yo Ujú. y mi hermano Pepe, que me acompaña en el grupo, y mi hermano Percy también, que Ujú. incursionó en la música hace buen tiempo ya. Espero le vaya bien, porque de todas maneras es mi hermano, Comenzó y en... sí, como cualquier persona, Claro. desear el mejor éxito a todos, ¿no? Ujú. Fueron tiempos que no olvidas jamás porque tu secundaria. ¿Qué tal tu fin de año de secundaria? Ahí, como te digo, antes el estudio, antes las personas, antes nuestros amigos y las mismas chicas y los mismos muchachos, éramos un poquito más condescendientes con la educación de los padres. Éramos más rescatados, ¿no? Ujú. Bien Más pegados, reservados, sí, pegados a la letra. sí, definitivamente. Entonces había un poco de celebración, a veces sí, a veces no, Ujú. pero ahí siempre manteniendo la cordura de que papá y mamá te enseñaban, pues, ¿no? De Bueno, los cómo. padres de antes eran más rectos también. Sí, definitivamente, el mismo colegio Ujú. era una rectitud bastante buena. No existía la palabra bullying. No, mano, ¿qué iba a existir en ese tiempo? No, no. Como todos los niños a veces son bien toscos de repente, ¿no? Para bromearse. Pues parte, ¿no? Es Parte de... parte de la enseñanza que te da la Ujú. vida. Claro. Parte de la enseñanza que te da la vida, porque de otra manera la calle, como decimos nosotros, es lo que te hace fuerte. Claro, porque imagínate si no sabes defenderte tú, No, obviamente, pues, imagínate pues, claro. en la calle, ¿qué vas a hacer?
Y eso nos enseñaban nuestros padres, Sí, ¿no? Con definitivamente. rudeza, con Claro. con mucha seriedad, y esa es una satisfacción enorme. Entonces, ¿no hubo fiesta de fin de año, Mayormente de quinto, de antes, segundo? ¿No antes fueron de no. viaje? No, 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 no. Antes no, porque, como te digo, todo era rescatado, todo Ujú. era una pequeña reunión en el salón o en alguna casa y ahí quedaba, ¿no? O no, Eh, no como hoy en día, no hay Hoy día ya, facilidades. Hoy en día hay claro, facilidades de mano para que se vayan hasta de viaje, para que se haga una fiesta pomposa, pero esos tiempos había, pero algo mesurado era. claro. Termina tu secundaria y sigues cursos No, superiores. no, 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 Ujú. no, 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 no. Ahí quiero ser enfático, quiero aclarar. Como te vuelvo a repetir, la economía era un poquito escasa, entonces había que abonar un poco al hogar y vine de Huancayo, sí, de Huancayo me vine a Lima, a la casa de unos tíos en Villa María del Triunfo, a poder, en las vacaciones, de enero a marzo, a trabajar, ¿no? Y poder brindar algo, apoyo a Claro, la sí. casa. Y vine en son de paseo y eso, y me quedé. Me quedé con un tío, Julio Ramos, Mauricio, que le agradezco mucho el haberme acogido en su casa. Villa María. Sí, en Villa María del Triunfo, Ujú. en la Avenida Unión. Le agradezco mucho a mi abuelita Daría, que está en el cielo, a todos mis tíos de ahí, mi tía Malena, mi tía Charo, mi tía Chavi, mi tío Neto, a todos ellos les agradezco el haberme pues, recibido en casa, allá en Villa María, y ponerme a trabajar. No, no era urbanizado como ahora, No, 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 era prácticamente era como arenal, estar, era un ajá, arenal, era un era un arenal, arenal, sí, lógico. sí, sí, sí. Casitas de estera, Sí, sí, pero ahí con mis tíos trabajamos haciendo rebobinado de bolsas plásticas ya. y ahí me fui quedando entre los 13, 14, 15 años, obviamente estudiando, ¿no? Y volvía a estudiar, iba para las vacaciones y así. En las vacaciones ibas a Sí, Lima, sí, o definitivamente. venías acá a Villa Ajá. María, y luego volvías a estudiar. Claro, claro, Ujú. claro. Allá en Huancayo. Y bueno, Lima es otra realidad y Diferente. diferente totalmente. Pero en esas épocas, pues, no. Pero quisiéramos que vuelva a la Lima de antes, no Ujú. la Lima de ahora. ¿Qué es lo que Peligro, extrañas de la Lima de antes? la tranquilidad de Ujú. poder caminar libremente, de poder hacer alguna cosa, alguna pequeña reunión, y todo era pues familiar, no como hoy en día, ¿no? Eso es totalmente... Totalmente diferente, Sí, ¿no? sí, hermano, sí. Viene la modernidad y ahora, Sí, sí. antes, bueno, los ícaros, la época de los micros, Claro, claro. donde no se usaba jeve. Claro. Decía Lin. Y comenzaba también de repente ya tu sentimiento, comenzabas a vivir tus primeras experiencias en el amor. Sí, sí, pero como te digo, tuve más el afán en querer ser algo, en querer Ujú. tener algo, poder ayudar a la familia. Eso era lo que primordial para mí, ¿verdad? Claro, porque tus hermanos estaban todavía Sí, 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 definitivamente. Yo soy el sexto, el imagínate, sexto. pero había Claro, todavía... son nueve. Ujú. Son nueve hermanos Villa María, en Villa María, rebobinando, ¿qué otro tipo de trabajo realizabas? No, solamente eso. Ujú. Aparte que íbamos a vender también a la parada las bolsas plásticas, Claro. ¿ya? Y regresábamos a Villa María. Solamente eso. La parada es el centro que recibió, ¿no? Ese movimiento Sí, hermano, migratorio. sí, pero Ahí uno se encontraba con los paisanos. pero era tranquilo, muy tranquilo era. Ahí llegaba la gente pues desde la madrugada. Uno Claro. siempre encontraba chamba en la Sí, parada de la definitivamente, Victoria, definitivamente. en lo que sea, Sí, definitivamente. cargando, escogiendo productos, De lo que sea, hermano, de lo que de lo sea. que sea. Bueno, el que quiere trabajar, trabaje lo que quiere, lo que Claro. puede y lo que quiere, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué edad estuviste en esa situación? Estuve hasta los 16 años, Ujú. 16, 17 años, y ya cuando me entró el bichito de poder hacer algo, ¿no? Claro. Ya yo no regresé a Lima, me quedé en Huancayo a trabajar en una renovadora de calzados de Ujú. un amigo Lucho, el señor Lucho, ay, no me olvidé su nombre. Estaba frente al correo de la Ya. renovadora, la pequeñita, ahí me puse a trabajar, arreglando los calzados. Entonces, de ahí los sábados y el tiempo que tenía,
los sábados y domingos me iba pues ahí a pichanguear con los muchachos, una agrupación para que, como me gustaba, Claro. ahí estaba yo metido, ¿no? Vivimos en una tierra bendecida. Huancayo, recientemente estuvimos por allá. ¿Cómo ha crecido Huancayo? Enormemente, hermano. Es toda una urbe. Y yo no tiene, Huancayo es incontrastable, no tiene nada que envidiarle a la capital o a otras ciudades, hermano. Es totalmente, es una vida sana, una vida barata, por decir. Todavía. Claro. Sí, aún todavía. Hay de todo. Las ganas Visitar nomás. la quebradita. Ay, la gana nomás está es querer ir y vivir ahí. Un saludo grande, seguramente te están viendo tus compañeros de esa época, de estudios, tus amigos, la gente que ha compartido contigo tus ilusiones, tus sueños. ¿Se siguen acercando hasta ahora? ¿Siguen Mira, comunicación? Lamentablemente no, Gilbert, porque de una u otra manera cada uno hizo su mundo, su vida, su familia, y espero que les vaya muy bien a cada uno de ellos, porque son grandes compañeros. A diferencia de otros que sí se reúnen con los compañeros de la promoción, Claro. tienen su fiestecita. La verdad, yo no, porque más me dedicaba, me centralizaba a lo que era el trabajo y la música, Entonces, sí tengo más de 1 millón de amigos y a todos ellos les mando un saludo muy grande y gracias por aceptarme tal como soy hasta hoy en día, ¿no? Claro. ¿A qué artista admirabas cuando eras niño allá en Huancayo, en esa temporada? Siempre yo fui muy romántico, siempre, hermano. Yo lo único que te puedo decir es Leodán. Es decir, Leodán, Palito Ortega, en esa época estaba Sandro, Leonardo Fabio, toda esa época, los iracundos, hay un grupo venezolano, los terrícolas, y todo eso es mi mundo, José, Luis Miguel y todo eso. Eras bien romántico. Hasta hoy en día, sí. Tiene sus colecciones, tiene su... Sí. Más que colección, ahora ya es fácil. Ahora ya con las redes sociales. Las redes sociales simplemente sí. lo descargas y ya. ya tienes todo. Ya. Y en esos tiempos sí comprabas sus cassettes, Claro, música. claro, sí, compré de Django, compré de Leodán, compré incluso de los Paquines, Claro. una música elegantísima, los Ecos en ese tiempo, esa es mi niñez, mi juventud, el Paquines, Ecos, Diablos Rojos, y pensar que hoy en día, yo era niño, escuchaba eso en discos de vinilo, escuchaba esa música y pensar que hoy en día tengo una gran y bonita amistad con cada uno de ellos. Imagínate. Es increíble. Sí, la música es, hermano, la música te transporta y te lleva a lugares donde inimaginablemente puedes llegar. La música no tiene barreras. No hay frontera, Definitivamente. ¿Y quién te enseña a cantar en esa época o solo? Mira, yo empecé, como te digo, en el colegio, las canciones de Leodán, las cantaba en las presentaciones de las festividades de los colegios, de la escuela, y básicamente la escuela. Y de ahí poco a poco me nació el poder cantar, el poder hacer, así, decirte a ciencia cierta que tuve un maestro que me haya enseñado a cantar, no, hermano. Un autodidacta prácticamente. No. Yo me autodenomino, y lo puedo decir abiertamente, sí empecé desde muy abajo, eso te lo voy a decir más adelante o cuando quieras, y de ahí poco a poco fui, ¿no? Escalando, y gracias a Dios y a todo el público por aceptarnos, pues, ¿no? Porque si no nos aceptaba, también ¿qué sería? Bueno. Todo depende, pues, ¿no? De que demuestres y siempre lo has demostrado. A todo ello, tus papitos ya vivían acá contigo. En ese tiempo de los 16, 17 años, no, mi padre vivía en Huancayo. Mi padre estaba en Huancayo, en Piopata, ya mi papito compró una casa en Piopata, estuvimos en Piopata con mis hermanos menores. Y ahí llegaba, yo salía, salía. Entonces, ¿qué satisfacción sería para ti de repente con tus primeros sueldos llevarle sus cositas a tus hermanos? Que la satisfacción la tengo acá. Siempre que trabajé, siempre que pude, todo era para ellos. Y de ahí mi mamita decía, no, esto también para ti. O sea, básicamente yo se lo entregaba todo a mi madre y mi madre decía, no, tú trabajaste, también esto es para ti, te lo mereces. Por supuesto, estos son para tus hermanos, para ti y esto para mí. Sí, eso es lo que yo percibo hasta ahora, hoy en día, y le digo, no,
Pues a mis hijos, a los nietos les digo, no, primero la mamá, primero la familia. Qué importante, ¿no? Y uno se siente con su conciencia tranquilo Sí. de apoyar a la familia, de compartir. Cuando ya terminas tus estudios secundarios, ya te tienes que dedicar a algo, ya tienes que producir, ya tienes que autosostenerte. ¿Cómo comienza esa etapa para ti? Fue cuando ya volví regresé a Lima a trabajar con mis tíos. Y en un día de la madre regresé para poder, obviamente, celebrar a la madre. Y me encontré con un personaje allá en Pilcomayo y me dijo que me estaba buscando Bernardillo. Entonces, nos comunicamos con Bernardillo. Yo tenía apenas 17 años y empezó toda la historia, man. Ahí comienza Sí, ya tu toda la historia, historia, toda la de lo que historia. significa tu ingreso al Grupo Alegría. Qué alegría realmente para nosotros conocer esa parte tuya de ser solidario con tus padres, con tus hermanos, de compartir con todos ellos lo que ganabas acá, cumpliendo tus labores, tus oficios. Lógico, llegar a Lima habrá sido chocante también. Sí, definitivo, hermano. Ya te voy a contar cómo llegábamos los serranitos. Conocer el mar, por ejemplo. Sí, era un río grande. Un río, tanta agua tiene Un el riazo. pantano. ¿Qué fue lo más chocante que sentiste, que viviste cuando llegaste a Lima? El calor, hermano. ¿No? El calor porque llegamos en verano. En verano. Y nosotros no nos imaginábamos. Y era una cosa... te juro que si estuviese Arturo Cueva, José Canto, Eloy Balbín, Bernardillo, quien te habla, te contaríamos la misma historia tal cual, así de igualita, hermano. Porque al final de cuentas somos los que hemos sufrido al hacer todo esto. ¿De alguna manera hubo discriminación también en esa época? Sí, definitivamente sí, porque todavía aún en Lima capital no llegaban muchísimos provincianos, todavía no. Recién estábamos emigrando. Recién, ¿no? Entonces, gracias a la migración también de los provincianos, es donde nuestra música tropical andina acá en Lima surge, ¿no? Se consolida. Sí, Ustedes sí. fueron la base, ¿no? De Sí, lo que sí. significa el nacimiento Por de eso este... decía, ¿no? Estos serranos traen su música, traen su comida, traen sus costumbres, y eso es lo que hoy en día predomina, ¿no? En la capital. Así es. Porque la capital es de los provincianos, es de nosotros, ¿no? ¿Tú sentiste eso, que te dijeron eso? Sí, muchísima gente hablaba, decía, pero bueno, no eran directos, ¿no? Pero de todas maneras lo decían, pues. Gente que de repente se veía invadido, ¿no? Claro, como hoy en día también la invasión de los extranjeros, ¿no? Vienen, nos invaden y quizás ese mismo éxodo hemos tenido nosotros, los provincianos, de venir de allá acá a la capital e invadir, ¿no? Y bueno, pero nosotros lo hemos hecho con un fin productivo, nosotros lo hemos hecho con un fin de poder sacar adelante a la familia, de poder hacer algo por la música, de poder crear nuevos valores, nuevos talentos, ¿no? Porque imagínate, hoy en día hay muchísimos talentos. El primer gran paso que han dado ustedes, ingresar a un medio de comunicación que era imposible prácticamente. Oh, obvio, claro. ¿Qué radio va a poner chicha? Nadie. ¿Qué radio va a poner música tropical andina? Ay, hermano. Ni Radio Inca, que pasaba No, música no. japonesa, Música japonesa. música juvenil, música extranjera, pero yo creo que con trabajo, con mucha constancia, han logrado barrer muchas barreras, han logrado romper barreras ustedes. Sí, en este caso hay que agradecer a la gente guarachirana. Sí, hay que agradecer a la gente guarachirana que apostó por la música tropical andina. Agradecer a muchos productores, uno de los grandes que es Juan Campos, Muñoz, claro. Alberto Maraví, don Samuelito Olores y toda esa gente provinciana ha querido, pues, Horóscopo, Infopesa, Prodizar, todo eso son los grandes. Pues. Grandes marcas que han apostado por el sentimiento, como tenía que ser, porque la vida es así, pues no toda la vida va a ser lo mismo, siempre claro, se tienen que alcanzar objetivos. Parte de una vida maravillosa. Comienza una etapa ya en tu carrera musical, que para nosotros va a ser bastante importante desentrañar. Hasta aquí esta primera parte. Alejandro Pacheco Mauricio está con nosotros, el gran príncipe, el cachetón,
La Pepa, el gran Alejandro Pacheco Mauricio Alín en nuestro podcast Cuéntamelo Todo. Ya viene la historia musical más grande de Alín. Gracias, ya volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Alejandro Pacheco Mauricio, el gran Alín, en el podcast Cuéntamelo Todo. Te lo digo todo. En tus tiempos, pues, Cristian Domínguez era una zapatilla, hermano. No. En lo que significa presencia, jale, en lo que significa feeling con la fanaticada. Alín, terminas tu secundaria, ya comienzas a una nueva vida, comienzas a hacer realidad lo que tanto has buscado, ser artista, ser cantante. ¿Cómo comienza tu carrera artística? ¿Cuál fue el inicio de tu carrera artística, Alín? Mira, Gilbert, en lo que concierne a mi carrera artística, básicamente empieza ya desde muy niño, ¿no? A cantar, a hacer. A los 16 años, 14 años, yo pertenecía, 15, 16 años, a 17, pertenecía a unas agrupaciones de allá de Huancayo. Me acuerdo mucho del grupo Lince, ¿ya? De Pedrito Lozano. Estaba Chucky, de quien es el tema El Solterito. Estuvo mucho el Loquillo, que es un gran amigo también ahora por el mercado Raes Patiño. Tuvo muchísima gente de lo que recuerdo. En ese tiempo entonces yo tenía 17 años, ya trabajaba haciendo los calzados y a la par los fines de semana me iba a un local que se llama el Coliseo Regional. Lo manejaba Luchito de Los Ángeles, más conocido como el Polifacético. Ahí empecé algunos pininos, porque ahí el que llegaba primero tocaba, el que primero llegaba cantaba. El que llegaba, sí, el que llegaba después de las 2 de la tarde ya no tenía espacio. Pero todos querían cantar. Todos, no cantar, sino tocar algo, hacer algo, ¿no? Era como un trampolín. Claro. Luchito de Los Ángeles creó eso y hizo... Bueno, este domingo se presenta la Supermafia Tropical. Todavía estaba en radio Bolognesi, de Huancayo. Entonces, bueno, todos íbamos, pues, ¿no? Y bueno, el que llegaba a la hora, ¿tú qué sabes tocar? Tal cosa, tú ya, aunque no sepas, ya, entra. Allá. Y ahí empezamos, pues, ¿no? Y al final nos quedamos como 7, 8 horas trabajando, haciendo música. No, ese tiempo no era trabajo para nosotros, ¿ah? Era una diversión, era un querer desestresarse, hacer algo, ¿no? Y más aún hacer lo que te Claro, gusta. claro, ¿no? Obviamente porque te gustaba, estabas ahí, ¿no? Entonces nos quedábamos 6 horas, 7 horas. Cuando terminaba todo eso, ya pues nuestros polifacéticos, ya hacíamos cola para pasar, pues, ¿no? El bolito. El pasaje. El bolito te alcanzaba, hermano, creo que para muchos, ¿ah? No sabes, muchos, el cuarto de pollo. Un cuarto de pollo y eso, ¿ah? Y eso. Y ahí conocí... Estamos pues, hablando ahí de los 78, 79. De ahí empecé a frecuentar, inclusive llegué en esa época a los 19 años, 17, 19 años, empecé a hacer una pequeña gira con el grupo Melodía, Juancito Arana. Nos fuimos a la Selva Central, de ahí que lo conozco a un gran talento, gran compositor Juancito Arana. Y de ahí, en ese local, básicamente estábamos ahí. ¿A quiénes conociste en ese local? ¿Quiénes llegaron ahí? ¿Alguien conocido? En esa época, Silvio Quispe Pirula, uno de los no era tecladista, era guitarrista. De los buenos a Jorge Chambergo, conocí pues a José Canto, a muchísimos compañeros, pero ya básicamente en esa época funcionaba el local el Ollantay, el Capricornio, donde venía pues Chacal, venía Lorenzo Palacios, Chacalón, venía Los Secos, venía Los Destellos. Entonces yo sí o sí me infiltraba y me metía ahí, pero lo único que era mirar, cogerme al escenario, ahí abajito, y mirar a Quique Valareso, mirar a Beto Cuestas, y pensar que hoy en día gozo y tengo el privilegio de contar con la amistad de ellos,
Y alternar en los escenarios Y con hoy ellos. en día, ¿no? Es muy Aunque bueno. ya se ha ido aquí, que se ha ido Lorenzo, ¿cómo es la vida? Sí, definitivamente. Y de ahí algunos músicos de Lima que se quedaban en Huancayo y ya pues, se pusieron a trabajar pues, con Polifacético en el local, ¿no? Ya no había un poco espacio para nosotros. Entonces, pero ahí se formó un grupito Lince que ya estaba formado. De ahí me empezaron a llevar a cantar igualito el grupo Santa Luz de mi amigo Niseba, y lo conocí a mi querido Rocotín, Nilo Lezama, un gran hermano de la música de esa época, chiquitos, teníamos 18, 19 años. Y como te vuelvo a repetir, retrocedemos, yo llego de Lima a, a esto del Día de la Madre, y me encuentro con un personaje en Pilcomayo, y me dice, oye, te está buscando Bernardillo. Entonces, pero para esto, yo ya seguía al Grupo Alegría gracias a mi amigo Luchito Duval, que era el animador del Grupo Alegría. Una vez lo conocí cuando estábamos en Pilcomayo, en el local del colegio Andrés Bello. Alegría ya estaba formado. Ya estaba formado, y ya, no, sí, ya estaba Ujú. formado. Estaba Ismael Aliaga, estaba Arturo Cueva, estaba Pelusa, Ujú. estaba ay, ¿quién más me recuerdo? Bueno, pero El Carlito, animador. el animado Carlito de la Cruz. Entonces estaban ellos. Ujú. Estaba también el personaje que te digo que es Guzmán, Ya. el que hace la vida imposible a los músicos. El Pero pavo, el pavo. no, pero vale mencionarlo porque Claro. también fue uno de los que empezó el Grupo Alegría. Nosotros Ujú. yo no quiero ignorar a nadie. Estuve en ese tiempo, pues, Mael, Vito Guzmán, Arturo Cueva, estuvo Augusto Bernardillo. De ahí es que se hacen llamar fundadores del Grupo Alegría, cuando el único fundador es Bernardillo. Pum en autos esto. Entonces, ¿qué pasa? Él me dijo, oye, te está buscando Augusto. Me explicó, ya, pero para esto, antes de irme a Lima, yo ya hacía algunos pininos, Grupo Lince, Sarita Colonia, todo esos grupos, ¿no? Ujú. Eh, hacía todos esos pininos, y por ahí a Luchito Duval, el animador que era de Grupo Alegría entonces, en ese entonces, me dijo, oye, vamos a ensayar, ven a la casa de Bernardillo, vamos a ensayar, aprende algo. Ya pues, ¿no? Fui No, no. a la Avenida Progreso donde vivía Augusto, fui ahí, y lo único, pues, toda mi vida he sido hacendoso, toda mi vida he sido hacendoso, ayudar en algo, así, ¿no? Te ganabas el Sí, cariño de sí, la gente. definitivamente. Ahí estaba Pepito Bernardillo. Me dice, oye, Cholo, Pepito, el gran ¿qué haces por Pepito. acá? Oye, venido. Ya, pues, hay que limpiar. Con Pepito nos pusimos a limpiar la guitarra. Ujú. Entonces ya venían ellos, ensayaban. Y como había un pequeño bongo ahí, yo tocaba el bongo, Ah, caramba. ya, así, ¿no? De la nada, ¿no? Entonces, porque ya tenía ese don, ¿no? Entonces, ahí ensayaban ellos terminaban de ensayar, yo guardaba las cosas, yo limpiaba los plushes, yo limpiaba todo eso. Es por eso que de ahí el tipo Guzmán dice que yo era cargador de Grupo Alegría. Claro. Y no me avergüenzo, Y si fuiste no, cargador con no me orgullo. avergüenzo, y siempre lo dije. Ujú. Empecé mis pininos en el Grupo Alegría como cargador de Grupo Alegría. Eras el más jovencito en Sí, ese sí, entonces. Ajá. definitivamente. ¿Qué te digo? Eh, Mal dicho cargador, ¿no? Asistente, debe decir, ¿no? Pero Asistente, bueno, ¿no? la gente despectiva, la gente ignorante Sí, despectiva, dice, "Ah, si lo bueno, expresas despectivamente es mal dicho. bueno, mal dicho, ¿no? Porque también tomarlo de quién viene, ¿no? Ujú. Entonces, yo era así, ese. Íbamos a un local, íbamos a los cipreses, íbamos a todo el Grupo Alegría, todo, bueno, yo atrasito, cuidaba las cosas, cargaba, y todo. Normal, no me puedo avergonzar porque de eso Ah, aprendí muchísimas cosas. Y de ahí volví a Lima a trabajar. Ya estaban los ovnis, ya estaban los Dobermans, ya estaba el grupo Z, ya estaba formándose los Iguas. Ahí nomás Mael se retira de Alegría, hace los Millonarios. Y yo ya me retiré, me fui para Lima para trabajar, ¿no? Y como te digo, retorno en mayo. Y este personaje de Guzmán me dice, pues no, que me está buscando, ¿verdad, tío? Bueno,
fui al Liceo Regional y obviamente estaba tocando Los Millonarios primero, después el Grupo Alegría. A lo cual Mael sí, primero cantaba con Los Millonarios y después con Alegría. Ah, con los dos. Sí, ya, entonces... Ya justo ya estaba pensando. Sí, ya estaba. Bueno, no puede ser. tenía una capacidad grande Bernardillo de poder hacer las él cosas. era un Sí, visionario. sí, mano, se sí. adelantaba las cosas. Sí, tenía una capacidad de hacer las cosas. Pum. Entonces, me encontré afuera, me dice, a mí me decían Alejo. Alejo, 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 me decían. Entonces, me dice, de acá va a tocar Los Millonarios y al rato que yo llego, entramos nosotros, tú vienes conmigo, tú te pones a cantar, Mael ya no va a cantar. Así sucedió, tal cual. Entonces... Él ya te había escuchado cantar. Claro, claro. Él me escuchó cantar con la primera vez cuando fuimos con el Grupo Alegría a Cerro de Pasco. Imagínate, yo nací en Cerro de Pasco y mi primera presentación así con Alegría en Pasco. En Pasco. Imagínate. Se me logró unos aparatitos y se fueron hasta Vico, a la localidad de Vico, a arreglar ese aparato porque ahí estaba el técnico y la gente pues pedía, ¿no? Entonces se fue Mael con el técnico. ¿Y ahora qué tocamos? Un cantante. Y Cueva, que ya me había escuchado, Arturo Cueva, que ya me había escuchado cantar en los ensayos y en los barrios, me dijo, chibolo, ahí está, entra tú. No, que entra. Cueva me empujó, sí, canta. Y empecé a cantar el tema, mi primer tema fue Mentirosa de Los Mirlos. Mentirosa de Los Mirlos. Entonces, de ahí... Volvió Bernardillo volvió Mael con las cosas arregladas ya, pero ya lo cantaba lleno. Entonces ya empezó a cantar él, yo me hice a mi costado porque obviamente no tenías por qué usurpar Claro, el cantante era él. Claro, entonces y ahí Bernardillo se dio cuenta, me dijo ya, así como en Pasco, con esa canción empezamos. Todo eso sucedió en Pasco. Sí, y de ahí yo me fui, entonces cuando ya yo voy a Huancayo, al encuentro de Bernardillo porque me había solicitado, me dice, ya, tú entras conmigo y ya no vas a cantar, y cantas tú, ¿no? Entonces, entré con Bernardillo, cantamos y Mael se quedó, no sé cómo sabrá que ese tiempo, pero a pesar de que era muy amigo mío Mael, y lo sigue siendo y lo sigo considerando mi amigo, porque hoy en día tenemos mucha comunicación, así empecé. Entonces ya el polifacético al día siguiente dijo, no, nace una nueva estrella, ya no se va a llamar Alejo, se va a llamar Calín, me decían. Calín primero. ¿Por qué? Porque Calín. ya había salido un cantante Calín con melodía. Entonces, porque se fue Vico. Entonces, dijo polifacético, Calín, no, mejor quítale la C, ponle la A. Alín. Él me puso ese apelativo como... ¿Por qué? Le pregunté un tiempo, diminutivo de Alejandro. Alín. Y ahí me quedé, Claro. con ese apelativo que gracias a Dios en el cielo está el gran polifacético. Me dio esa gran bendición de poder llevar ese nombre hoy en día, ¿no? Claro, De ahí, comunicador, o sea, de ahí animador, empezamos. promotor. Sí. De ahí empezamos a trabajar todo lo que es el Valle Mantaro. ¿Ya consolidas tu relación comercial con...? Sí, con Augusto. Sí, con Augusto. Con Arturo Cueva, con José Canto. Claro. En la animación estaba Carlos Antesana, Ureta se hacía llamar Carlitos Ureta, que también llegó a Lima con nosotros, ¿eh? Allá. También llegó a Lima con nosotros Carlitos Ureta. Y de ahí empezó el trabajo con alegría. De ahí, obviamente, ya había un poquito más de dinerito, un poquito más ya. Y desde ahí para adelante, yo ya lo tomé como un trabajo. Porque me dedicaba tiempo completo a ello. Claro. A ensayar, a sacar temas. Y se venían las presentaciones. Se venía, claro, a trabajar por aquí, por allá. Obviamente, esa vida de músicos que hemos tenido nosotros, no se lo deseo a nadie, porque nosotros íbamos con todos los instrumentos atrás de un camión, y si llovía, fatal, ¿no? Sin toldera, sin nada, y Caballero, el frío y todo eso. A cumplir el contrato. Sí, a cumplir el contrato. ¿Cuál fue la primera canción que grabas con Alegría? Con Muévete, cuando llegamos a Lima,
cuando llegamos a Lima, acá al sello Horóscopo, que es una travesía también para llegar a Horóscopo, me hicieron cantar. Primero grababa, como sabes, ¿no? La guitarra, Claro. la pista, como se conoce hoy en día. Y le dice el señor en Maldonado, le dice, ya, ¿quién va a cantar? ¿Dónde está el cantante? Él va a cantar. Yo era flaquito, mi hermano, yo era recontra flaco, nada. ¿Qué él va a cantar? Dice, mano, no va a poder, dice, no va a poder. Pruébelo, le dijo. Pues. Bernardino era muy sagaz, muy capaz no, Él sí, estaba convencido. sí. Ya te había escuchado, te había visto. Y me soltó la primera canción con Muévete. Y el técnico de sonido veía se quedó así. ¿Oh, está bien? Se quedó sorprendido. El otro, Mendigo de Amor. Conmuévete. ¿De quién es esa canción? Es de José Canto. ¿Que no es de Víctor Guzmán? No. ¿No Es dice de, que no, todo no. grabó él? No. Y es José Canto. Ese de José Canto, Conmuévete. Y decirte de ese tema, en el extranjero, no va a dejarme mentir la gente, en el extranjero, Conmuévete es un himno, hermano. Claro. Conmuévete es un himno para la gente que de nuestra época que se ha ido para allá, a Europa o Estados Unidos, Argentina, Chile, que se han ido y donde nosotros vamos, tú empiezas con un Conmuévete, la gente te digo, llora. La verdad que llora. Será de emoción de escuchar la canción o la canción les hará recordar su juventud, su niñez, a papá, a mamá, pero la gente llora por ese tema. Conmuévete de mis Conmuévete, penas, ¿no? sí, Conmuévete de mis claro. tristezas. Hoy en día también en otra presentación, No, Conmuévete es un a veces clásico. se me ocurre empezar con eso, la gente, es bueno. Ujú. Así. Tiene todo, ¿no? Y Sí, el toque también. todo, hermano. De ahí viene pues lo que es el solterito, viene lo que es Mendigo de ¿Y el Amor. solterito a quién le pertenece? El solterito es de Alberto Remusgo, Ujú. el gran Chucky, con él empecé en el grupo Lince, pues. Ya. José Canto, Alberto Remusgo. Ujú. Arturo Cueva es el tema Consejo de Amor, que también También de Arturo. de Ya Arturo es- Cueva. Para mí y para los conocedores de esa época, el tema Claro. es de él. Claro. Incluso el tema Refugio en el Licor es de Arturo Cueva. Refugio en el licor también es de Arturo Cueva. Pero mal patentado, mal inscrito por otra persona, ¿no? Pero los que sabemos, los que Claro. hemos vivido esa época, ahí en lo que era el Grupo Alegría. O sea, ¿sabes? Pepe el Vivo agarró y lo patentó. Sí, pues. Pero bueno, ¿no? Tiene sus cosas. Y yo te estoy diciendo en esto, por eso el programa se llama Dime la verdad. Claro, ¿no? cuéntamelo todo, hermano, todo. cuéntamelo Te todo. estoy contando No la le verdad. quites. Y entonces, para mí, para Bernardino, que ya no está, Ujú. para Cueva, para Eloy, para José, ese tema es de ¿Cómo era el proceso para grabar un tema, seleccionar una canción? También Augusto Bernardino intervenía, vamos a hacer este arreglo, vamos a ponerle este corte, vamos a hacer esto. ¿Cómo se hacía un tema? Buen punto. Esto lo quise aclarar siempre. Qué bueno que me das la oportunidad de poder aclarar. Todas las canciones que se grabó el Grupo Alegría, hasta donde yo estuve, todas las ensayábamos. Por ejemplo, primer volumen no, te hablo del segundo volumen, tercer volumen, cuarto volumen. ¿Ya? Siempre teníamos un departamento en la avenida Sebastián Barranca. Ya. Ese departamento nos lo cedió el señor dueño de el local Así Mi Tierra, Pedrito Santisteban. No sé si te acuerdas de Pedrito Santisteban. Él gentilmente nos cedió, porque nos vio Que en llegar. paz descanse también. Sí, Ujú. nos dio ese departamento. Ahí metimos la mano todos. Las chicas que nos acompañaban, nosotros que estábamos ahí, uno hacía limpieza, el otro se iba a comprar colchón. Por ejemplo, a mí me tocó comprar los colchones, al otro la limpieza y todo eso, ¿no? Con Bernardino juntos. Ahí nos alquiló un equipito el señor del Agustino, que está, me olvidó su nombre, Manota le decíamos, ¿ya? Ahorita me acuerdo su nombre. Y para ensayar. Ya. Ensayábamos ahí,
Y Augusto, teníamos la necesidad de grabar, porque el solterito ya nos pedía otra grabación. Y en esa época la gente venía y... El solterito era un y, boom. y en ese tiempo era Chapi y nosotros, Vico, Chapi y nosotros, Claro. Vico, Chapi y nosotros. ¿Quién gana? Saque el otro, saque el otro, saque el otro, saque el otro. Entonces, nosotros teníamos la necesidad de sacar, ¿no? De crecer. Y ahí estaba clase social. Nos daba, en cassette nos daba Chucky, Ya. las canciones posibles. Y las otras canciones posibles las ensayábamos en el departamento. En Sebastián Barranco. Las ensayábamos todos. Estuvo inclusive Alcides Casas, entró ya después de José Canto en el segundo volumen. Él hacía la primera, segunda guitarra para el ensayo. Cueva, Diablito, que tocaba las tumbas. Mi compita, ay, me olvido su nombre. Entonces, Eloy, en el teclado. No. Carlos Ríos, del Diablito. Y hacíamos ahí. Yo ponía la voz, tú traes, pues, hoy quiero hacer este tema. Tocaba, ¿no? Guzmán trajo, ensayábamos todos ahí. Todos poníamos un granito de arena. Que sea así, que sea así, que sea así. Dale este corte. Claro, ponle claro. este- Bernardino no se metía para nada. Ujú. No estaba ahí. Entonces, él nos decía, graben en un cassette todo lo que ensayan, el tema que vamos a grabar. Entonces, esas canciones lo grabábamos en un cassette, todo el grupo Alegría de ese entonces. La grabación, Todo, el ensayo. el ensayo. Ajá. Y ese cassette se lo dábamos a Bernardillo. Bernardillo lo escuchaba y decía, ya, esto va. ¿Entiendes? De ahí venía ya el ensayo con los que grababan para el disco de vinilo. La mafia. La mafia. Los clásicos. Alex Novoa, Piraña. Laro, Ajá. Ricardo Valle Quive, Claro. estaba mi hermano Sibarita, también se fue al cielo, buen timbalero, estaba Paquito Zambrano, el bongocero, pero una parte grabó él y después la otra parte grabó un tremendo y único percusionista como Ramoncito Siu. En la segunda guitarra estaba el Loco Chapi, que también falleció. Ah, Ellos hacían todo. O sea, Bernardillo citaba a toda la mafia. Ya, quiero grabar esto. A ver, Piraña en sus piezas, suéltalo. Así. Ya, escribía, va así, ya. Tú escribes los compases, va. Ya, suelta el tema. Tócalo, Bernardillo. Augusto lo tocaba. Pero en los ensayos para grabación sí estaba a gusto. la Ahí sí grabación sí. lo grababa. Pues, En los ensayos de los grabación. ensayos. Entonces, se ensayaba y de lo que nosotros habíamos hecho un bosquejo, para nosotros estaba bonito, acá salía súper bonito. O sea, Ya más logramos cuadradito, ahí, bien. más cuadradito, más todo. No es que yo hice mi composición, yo grabé, Porque yo hay di patrones todo. que seguir Claro, en la música, ¿no? yo di todo en mi letra, en mi música, yo he dicho que se grabe así, que se toque así. No, no, imposible. Imposible. Entonces, de ese cassette pasaba a mano de Bernardillo y Bernardillo decía, esto va, hay que ensayar esto, hay que ensayar esto. Y en la sala de grabación, ya pues se escuchaba diferente, lo que escuchan ahora clases sociales, solterito, ¿no? Ya salía El estudio Jafe, Haferman, claro. un gran técnico Paco Saldarriaga. Exigente, ¿ah? Sí, demasiado, Exigente. demasiado. Rigurosamente exigente. Entonces, así se hacían las canciones. No es que haya sido de José Canto con Muévete, no es que haya sido clase social de Alberto Remugo, con los arreglos de Bernardino, por cierto, igual el solterito. Quiero que se grabe tal cual está el cassette. No vale, pues. No. La idea está bonita, la idea está perfecta, pero esto no. Y ahí se ponía la leyenda, ¿no? Autor, arreglos. Claro, ahí se ponía todo. Ahí hoy en día se llama los conexos, ¿no? Los conexos. Pero, bueno, pues, de un tiempo a esta parte recién ha salido a relucir todo esto, ¿no? Pero bueno, por algo y por algo bueno será, ¿no? Entonces, así se grababan las canciones.
Tú ibas y ponías la voz. Yo iba ya cuando estaba todo listo, yo ya ponía la voz. Y también te decían ellos, de repente te daban algunas pautas, el quiebre, eleva acá, jala acá. No, no, Eso no, sí no. lo ponías tú. Sí, yo lo ponía todo eso. De, Yo lo ponía todo de tu eso. propia inspiración. Sí, digamos, sí, que te de decían. lo que me nacía yo lo ponía todo eso. Ujú. Nunca me dijo el compositor o el arreglista, cántalo así, nunca me Augusto dijeron. tampoco. No, Augusto sí me dijo, Ujú. esto es así, este es así, pero ya pon lo tuyo. No, no. Ya, yo ya hice, ahora pon lo tuyo. Entonces yo tenía que poner lo mío. Ya con el primer tema que grabaste también ya como que demostraste. Claro, ya Entonces entonces, sabía ya. pero era una odisea hacer Me ese imagino. primer LP porque nos ha pasado de todo para hacer ese primer LP, para llegar a sellos horóscopo, nos ha pasado de todo. Con decirte que ¿Cuánto tiempo grabaron ese primer LP? eso grabamos el 79 y salió el 80. Se Se demoró un año para salir. Un año para Sí, hacer un una año. producción. Ya sale, ya va a salir. ¿Cuál era lo más difícil? Que salga, hermano. Que salga, ¿no? Claro, No salía. no ¿Y salía. qué decía Juan Campos Muñoz? Que en ese tiempo estaba Chapis. Allá. La prioridad lo tenían los Ah, Chapis. Los Chapis como, Sí, como bandera de la claro, la prioridad lo tenían los Chapis. Ya ellos estaban triunfando en Lima. Después llegamos nosotros. Entonces, hasta que un día salió, pues, ¿no? El disco vendedor de discos que venía a Huancayo, Juancito Villegas, un aprecio para él inmenso, para un cariño grande a Juancito Villegas. Dijo, muchachos, acá está el LP. Vamos a la radio, vamos para allá, vamos para allá. Me acuerdo de Radio Bolognesi, Radio Universal, Radio Andina, no sé, pues está Junín, con Javiercito Chac, que hoy ya falleció, a suplicarle, ¿no? A pedirle manitos, ¿sabes qué? Mi disquito, Polo. ¿no? Antes tú tenías que ir, tú tenías que caminar a promocionarte. Hoy en día pues hay redes, hay todo, ¿no? Pero antes no. Antes era, No, sí, complicado era. era otro trabajo, otra realidad. Sí. No los manejaba todavía ningún promotor. No. Augusto Augusto, era el que sí, conducía. era el que conducía. marketing, Claro, promoción. todo lo que hacía era Bernardillo. Todo. No, pues él ponía los horarios, los ensayos. Él te decía, ganaste tanto. Él decía, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. ¿No? Entonces, él fue, para mí, con el perdón de los demás, él es el único dueño porque él manejaba, él hacía todo, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido una agrupación compacta o si hubiese sido un grupo, varios, ¿no? Pero Una sola cabeza. Sí, Augusto sí, Bernardino. Bernardino, sí. Ujú. Esta primera producción, cuando sale, ustedes se sintieron ya satisfechos, comienza ya, Es que se no- incrementaban los compromisos. Sí, pero es también. que la verdad, cuando hicimos esta producción, lo hemos hecho pensando en que, oye, si los Chapis han hecho, si los ovnis hicieron, hasta los Dobermans han hecho, vamos a hacer nosotros, pero lo hemos hecho algo como un fin de Cristalizar un ego de ustedes. Nada el más. propio ego. Nada más. Tenemos que tener. Nada, simplemente porque estaban los estudios de Arturo, estaban los estudios de Augusto, estaban los estudios de José Canto en la universidad y todo eso. Nosotros lo hemos hecho con el fin de que tener algo como un recuerdo, ¿no? Ujú. De que hemos hecho, bueno, eso era. Pero nunca nos hemos... Nunca pensaron que No, de repente jamás. iban a grabar una segunda producción. No, jamás nos imaginábamos que iba a repercutir tanto Ujú. en la radio, por aquí, por allá. Entonces, en esa época que te digo, si trabajábamos, porque ya lo tomamos como un trabajo, si trabajábamos un sábado y domingo antes, ahora se trabajaba jueves, se trabajaba viernes, se trabajaba fiesta patronal, se trabajaba lunes, entonces ya, y así poco a poco se fue incrementando hasta llegar a Lima, ¿no? Ya en Lima, pues, tampoco fue fácil entrar a Lima porque tuvimos varias, como decimos, caídas. Se decidieron al Sí. final llegar a Lima. ¿Quién los contrata aquí en Lima? Mira, esa es una anécdota muy bonita. Cuando llega el señor Amado Guaringa, no sé si lo has conocido, Tenía su agrupación también. claro, tenía su agrupación. Cuando llega Amado Guaringa, El Manzanero es su tema de... sí creo. Claro. Amado Guaringa cuando llega a Huancayo, lo busca Bernardillo. Y Bernardillo le hace el contrato. ¿Ya? Y con ese contrato, Augusto viene a mi casa
me busca, yo vivía cerca por ahí, ferrocarril, me busca, oye, súbete, tenía un Volkswagen. Mira, vamos a ir a Lima, nos han contratado. No te creo, sí, vamos a buscar la cueva. Fuimos en Arturo Cueva, lo buscamos Cueva, fuimos en José Canto, lo buscamos. Y de ahí, alegres, felices, porque íbamos Claro. a tocar en Se Lima, van a en Lima. el local, la playa Asunción. Playas. Playa Asunción. Miro Quesada, ¿era eso? Sí, Miro Quesada, Miro Playa Quesada. Asunción, íbamos a trabajar ahí. ¿Y con quién? Con Flopo Karina. ¡Uy, qué bueno! Entonces, llegamos ahí y en esa alegría que teníamos nosotros de primer contrato en Lima, Claro. bueno, ¿no? Entonces, festejamos, estuvimos ahí y llegamos a Lima. Fue un poquito difícil, pero con toda la sapiencia, con todas las ganas que tenía Bernardillo, que teníamos nosotros, se hizo posible. Amado Guaringa ya había realizado seguramente un estudio de mercado. Me imagino que sí, Ujú. me imagino que sí, porque ir a Huancayo, traerte una agrupación, Apostar por algo nuevo Claro. en Lima por primera vez. ujú, Ese primer concierto que ustedes han hecho acá en Lima, ¿qué tal? Más o menos. para nosotros fue un boom, Ujú. pero sí se llenó La Playa Asunción. la playa Asunción. Obviamente no sabemos si por nosotros o por Claro. Karina, ¿no? Ujú. Pero sí, muy, muy bien. Es ahí donde conozco pues a don Pablo Rao Segura, a Magno Macavilca, a Pedrito Macavilca. Conozco a toda Pegopa. la Legión Pegopa, la gente Claro. guarchirana, muy amables todos ellos y empezó pues ya la era de alegría, ¿no? Ujú. Para en la capital Lima y hacer tantas cosas. Ya empiezan ustedes a llegar a Radio Inca. ¿Cómo llegan a Radio Inca ustedes? ¿Fue su primera radio que tuvieron? Acá en Lima Ajá. sí, acá en Lima sí. Primero llegamos a Radio Inca por una asociación guarochirana del señor Macasana. ¿Cómo se llama el señor? Eduardo Macasana. Algo por ahí. Pero era la asociación guarochirana, tenía un Ya. espacio ahí. Ujú. Ellos nos pusieron ahí las canciones. Radio Inca le debe a los guarochiranos. Sí, realmente. definitivamente, Eso hermano, sí. El que hayan apostado Sí, por la música sí, popular. definitivamente. Ujú. Entonces llegamos a Sentimiento Guarochirano, creo que era o Amanecer Guarochirano, no me acuerdo. O la hora guarochirana. Eso lo sabe la leyenda viva de la chicha Aníbal Alaya. Aníbal Alanya. Sí, entonces ellos nos pusieron así, y ahí poco a poco, quien también apostó por nosotros fue pues Pepirey. El gran Pepito Irey apostó por la música tropical andina. Claro, más aún porque se le debe bastante a él, porque al apostar él, poquito que llegó a friccionar con su padre, ¿no? Y con Coco. Con Jorge. Pero gracias pues ¿qué te digo? A la iniciativa de él y a todos los guarochiranos, todos Claro. los ¿Y guarochiranos. cómo pasaba la música así por cada hora? La música de No, Grupo Alegría? era música guarochirana, una chicha de nosotros, chicha. o uno de los Chapis, o uno de Vico, Ujú. hasta de Génesis, Claro. y así empezó, ¿no? ¿Lo llegaste a conocer a Uber Rojas Capistrano? Claro, ¿No? de tu Que picocha. tenía antología. Claro. Claro. Con Juve Rojas trabajamos tu también, picocha. claro. De esa época me acuerdo pues a Juve Rojas, me acuerdo a los hermanos Rodríguez, Ujú. Ike Santos, Familia musical. la familia musical. Pero sí. ustedes tenían una hora, que era la hora de familia musical de 11 a 1. ¿Cómo llegan a Radio Inca? ¿Cuál fue su programa, su primer programa de ustedes? En la mañana era Sentimiento Guarochirano el que nos ponía. El señor Ya. Valencia, ya me acordé. el Manuel señor Valencia. Manuelito Que en paz Valencia, descanse. que en paz Con su hijo descanse. Carlito Valencia. también. Claro. El señor Valencia fue el que nos metió, después de la playa Asunción, Asunción. nos metió al local, así mi tierra, Así es mi tierra. pero con corrida de toros. Ay. Claro, 3 en punto Eso de la habrá tarde. sido un lleno. ¿sabes que hermano, los guarochiranos nosotros veníamos, nos gustan las no- corridas. nosotros veníamos de Chimbote. Ajá. Veníamos de Chimbote y llegamos a la 1 de la tarde al departamento de Sebastián Barranca, que a la espalda nomás estaba la Avenida México de local. Claro. Nos bañamos y todo, vamos al local. 3 en punto tenemos que empezar. Esa parte sí, Bernardino era muy puntual. Media hora, 1 hora antes estaba.
Pasa que llegamos al local, así mi tierra, no pudimos llegar a la puerta con el carro. Porque había un mar de La gente, afluencia hermano. de público. Jovencita, jovencito, señores de peso. Entramos como pudimos. Y me acuerdo. Recién estrenábamos el uniforme blanco y negro. Blanco Para y esa negro, fecha. claro. La mitad blanco, la mitad negro. Para esa fecha. Entonces, a mí y a todos nos daba vergüenza, pero hermano, bajar así, ¿no? Oh, ya baja tú, no, tú primero, tú primero. Nos daba vergüenza. Y como había un figuretti siempre ahí, entonces yo bajo ya. Bajó Guzmán primero. No que vos le empujaba, ya baja tú. Bajó. Pero la gente miraba así asombrada. Uy, y se empezó a matar de risa. Ya bajó Augusto, bajamos todo, ya, la gente ya lo tomó. Ya no es el grupo Alegría. Grupo Alegría. Porque ustedes estaban con el rojo acostumbrados. No, todavía no tenían, no utilizábamos rojo para nada. ¿Qué uniforme utilizaban antes del negro? Era un celestito, Ujú. en el primer volumen, era terno, formal, Ya. con chalequito marrón. Con... Así se les ve en el disco, creo, de Infopesa, claro. Ahí. Y el segundo fue... No, de horóscopo, ¿no? Horóscopo. El segundo fue ahí nomás, un pantalón celeste con una franja azules, igualito el polo blanco, tipo el cigarro Hamilton, Claro. así. Y la gente los quería ver así, seguramente. Claro, hoy. Hoy no fueron de negro. De negro y blanco, ya qué raro, ya, pues no. Sí, pues. Y cuando ya llegamos al local, imagínate, pues, estaba llenecito el local, llenecito. La corrida de toros, en la pista de baile, todo llenecito y afuera había gente. Imagínate, hermano, yo para mis 19 años ahí estaba en la gloria, Pero pero, una hermano. gloria, pues. Claro, en la gloria. Dije, pucha, ¿qué es esto, no? De ahí trabajábamos, tocábamos. Mayormente era hasta las 9 de la noche. ¿Cuántas personas llenan Así mi tierra o llenaba Así mi tierra? No te sabría calcular, 5.000. hermano. Por lo menos, Podría ser, ¿no? Sí, podría ser, pero era un alborote, hermano. ¿Y te diste cuenta que los esperaban a ustedes? Claro, siempre nos han esperado como un público. No es que tocábamos como ahora tocamos y va llegando el público, no. Siempre nos esperaban, mismo Cusco. Don Manuel Valencia tenía su programa en radio. Claro, en la mañana. Y de ahí que Augusto vio el crecimiento y todo eso, dijo, no, necesitamos nuestro horario. Y se agarró el horario de 11 a 1 del mediodía en Radio Inca, que después pasó a mano de Ike Santos, creo. Si no me Después, todavía no existía familia musical entonces. Ya, todavía no existía. Aunque sí creo ya existía familia musical. Creo que sí, no me acuerdo. En ese espacio la animación correspondía pues a Williams. Alcalde de Arequipa. William Salaño. William Salaño. Tremendo personaje. Ah, sí, tremendo personaje. Con tremenda cola. Y sus orejitas chiquitas. Sí, chiquita. Con él han caminado bastante también. Sí. Él fue como te digo, con Amado Guaringa. Claro, claro. Con él fueron los primeros, él y Amado Guaringa fueron los primeros que trajeron a Grupo Alegría al local La Playa Central. Sí. Ya después vino nuestro gran y buen amigo Hugo Soto, que también apostó por Grupo Alegría. Y así don Pedrito Santisteban, que también hacía las actividades en Así Mi Tierra. Pablo Rao Segura el Cocho, que también hacía pues... Era tan grande la aceptación del público que prácticamente Augusto Bernardillo ya necesitaba un promotor. Sí. Pero eso pasó en el 90 todavía. O sea, caminaron muchos años. Muchos años. Así exclusivamente trabajaba Augusto Bernardillo. Sí, definitivamente. Trabajaba para todos los... Claro, sí. Los promotores. Y viajaron a nivel nacional. Sí, Arequipa, Puerto Maldonado, el Cusco, el Cajamarca. Sí, se caminó bastante. El centro, el sur, Chico, Ica, Pucallpa, Ica, Nazca, Juliaca, Ayavirí, Azángaro, sí, se trabajó mucho. Y con el
rotundo éxito de la primera producción, ya se vieron obligados a seguir grabando. Sí, definitivamente, ahí viene. Pero ya teníamos el guardado, como te digo, ya, Ujú. ya estaba el cassette hecho. Solamente era que la mafia lo copiara y lo poniera Arreglar ahí. a tal como es hoy en día. Estaba clase social, Esa es la segunda producción. la segunda producción, estaba clase social, Clase social, ¿a quién le pertenece? Alberto Remujo, Alberto Remujo. sí. Vuelve pronto, está está Vuelve pronto. toda la mañana salgo a trabajar, Ajá. está el fastidioso, El Fastidioso. sí, todas esas canciones bonitas que hoy en día tiene su aceptación, ¿no? ¿En Lima ya existía el minicomplejo de Surquillo en esa época todavía? No, nosotros fuimos los que... Creen Rica creo que fue uno de los primeros. Primero fuimos en Surquillo. Claro. Lo primero que llegamos a Surquillo fue al Cren Rica. Creen Rica. Y el Cren Tomás Rica, Manzano y sí, República de Panamá. ay. Ese espectáculo lo hizo Edith Delgado. Ah, caramba, no sabía eso. Edith Delgado, la hermana de Enrique Delgado. Edith Delgado con... Director de los destellos. Claro, Ujú. ella lo realizó ese espectáculo. De ahí, en Surquillo se pasó al minicomplejo. ¿Cómo Surquillo se convirtió en el centro, no? de Oye, la sí, chicha? increíble, Que la increíble. gente llegaba. Claro. porque Surquillo estaba pues identificado con la salsa. Surquillo es un barrio salsero. Pero el público llegaba de Villa Salvador, Tablada. Pero no había mucha movilidad tampoco, ¿eh? Ujú. El minicomplejo de Surquillo. Y llegaban pues las trabajadoras del hogar. Que, Miraflores, mira, San cuando Isidro. nosotros trabajábamos en el minicomplejo de Surquillo, a la vuelta estaba el Sindicato de Trabajadores de Surquillo, que también hacía actividad y también se llenaba. Surquillo había como 4 locales. Sí, el Creo Rica, el minicomplejo de Surquillo, el Sindicato de Trabajadores de Surquillo, el otro chiquito Sindicato de Trabajadores de Surquillo. Y en el mismo estadio de Claro, Surquillo. ajá, se promovían eventos. no, a 3 cuadras. Ajá. Es igual que en los 90, ¿no? Girón Lampa. Girón Lampa. Era igual. En Sí, esas épocas. ahí te acuerdas, unas épocas maravillosas. Maravillosas. ¿Seguían ustedes en el departamento de Sebastián Barranca? Hasta el tercer volumen, Tercer donde está volumen. Plata y Mujeres, donde está pues Falsedad, todas esas canciones. De ahí- Cuenta la leyenda que ahí ustedes se amanecían con sus hinchas. Uch, hermano. Si te contara, si ese departamento hablara, hermano. Mira, hemos tenido el privilegio de que todas las agrupaciones, los músicos, Ujú. llegaban a nuestro departamento. Caramba. Llegaban los de Maravilla, llegaban los de Caricia, llegaban los de Chapis, y llegaban y hacíamos un combinado de todo, el otro ensayaba, obviamente previo su chelita, ¿no? Claro. Y sí, en realidad había una hermandad Claro. bien grande, porque éramos provincianos, todos veníamos de provincia y todos, Compartir sus sí, y todos teníamos algo que contar, algo que decir, experiencias, claro. proyectos. De ahí, del 85, ya cada uno empezó, 83, 84, cada uno de los muchachos ya tuvo su familia, tenía que buscar para aquí, para allá su departamento, su habitación donde vivir. Ya lo dejamos el departamento como centro de operaciones donde vamos a salir de viaje, Claro. los instrumentos y todo eso. La oportunidad de tener éxito ya les permitía a ustedes prácticamente consolidarse aquí en Lima. Ya Claro. quedarse aquí en Lima. Sí, ya hicimos el centro de labores acá en Lima. Obviamente cada uno ya buscaba su comodidad, ¿no? Como músico, como integrante, pero sí estábamos ahí latente en lo que es el trabajo. Ujú. Y Sebastián Barranca era el centro. Pero Claro, el centro. Por un tiempo, pero después del 85 ya también, como ya no había nadie quien se quedaba, Ya ya cada pues, uno hacía ya su- acabó, entonces ya también se dejó el departamento. Empezaron a invadirlos a ver. Sí. Cada uno Sí. a tener su... y luego pasan porque el programa de Radio Inca
el clásico programa del Super Gran Alegría era a las 4 de la tarde. Después de estar de 11 a 1. después, ¿Cuánto tiempo habrán estado de 11 a 1? no, pues no recuerdo, pero sí, ya el clásico se hizo desde 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 4 a era el 5. clásico. También conducido por Williams Williams Alanya, Alanya. Exacto. Ujú. Espectacular, por cierto. ¿Cómo llega? ¿Cuál fue el primer promotor que empieza a trabajar con ustedes? El primer promotor, hubo muchos. Por ejemplo, un amigo Ocaña nos llevaba para la selva central. Ocaña. ¿Te acuerdas de Ocaña? Nos llevaba claro. para toda la selva. Para lo que es Guarochirí nos llevaba Juve Rojas. Para lo que es Cañete, Saúl Campos nos llevaba para Cañete, Y todo eso. aquí en Lima sí, yo creo que ya entraba a tallar ahí don Pablo Rado. Acá en Lima entró a tallar don Pedro Santisteban primero. Don Pedro Santisteban primero. Y a la par con don Pablo Rao Segura. Claro. Ya ellos dos empezaron a trabajar. Ujú. De ahí le siguieron la posta a Pablito Rao Jr., que si él está, tremendo Se personaje. fue, se- se fue, Pablito. y de ahí fue creciendo, pero donde se consolidó más el Grupo Alegría, en ese tiempo entonces, a quien le debemos todo, es a Juan Campo Muñoz. Ujú. Juan Campo Muñoz hizo un mano a mano, Chapis, que reinaba obviamente en Lima, y nosotros que avasallábamos. Claro. Es un encuentro en el Estadio Alianza Lima. Inolvidable, hermano. Más de 12.000 personas, inolvidable. Inolvidable. Ustedes eran los jovencitos. Claro, Esa era la característica. ¿no? Claro. Se vendían así. La Pepa, Lin y los jovencitos del Grupo Alegría. Los jovencitos El príncipe, ¿Cómo ¿no? lo dijeron los jovencitos de la música? No, algo para... Claro. Entonces, ya entró Chapi, nosotros y... ahí donde el Grupo Alegría se consolidó más. ¿Recuerdas qué fecha fue eso? En febrero, el Mes del 14 de amor, febrero, ya. Los carnavales. Sí, sí. Pleno verano. Claro. Y gracias a don Juan Campos, ¿no? Él tuvo la iniciativa y lo hizo, ¿ah? Lo hizo. Representaban en ese instante a cuántos jóvenes, familias, ¿no? Que informalmente comenzaron a trabajar y que ahora son grandes empresarios. No, hermano, ¿qué te digo? Yo conocí amigos que trabajaban vendiendo en ese tiempo cassette ahí por Abancay, Claro. por el Parque Universitario. Hermano, hoy en día soy tremendos y grandes empresarios, ¿no? Exacto, exacto. Mérito al trabajo, a la constancia, mérito a la perseverancia de cada uno de ellos. Y por ellos dicen, ¿no? Hoy en día, mano, yo con esa música he crecido, yo con esa música he trabajado, yo con esa música hacía esto, yo con esa música conocí a mi esposa. Pues. Es decirte, con decirte, hoy en día, mayormente nosotros vamos a trabajar a conciertos grandes y vamos a festividades patronales y personales. Más los personales, ¿qué te digo? De 50 años, de 60 años. ¿Y quiénes lo hacen? Sus hijos. Me dice, señora Lee, me llama. Quiero para tal fecha, por favor, son 50 años de mi papá. Porque mi papá y yo crecimos con esa música. Y quiero para mi papá eso. Queda como un legado, Sí, ¿no? Como una hermano, herencia. sí. Hoy en día, hace mucho, no muy poco tiempo, me fui a Huaraz en una actividad que tuvimos, viendo un chiquillo de 18, 19 años, mano. Don Ali, por favor, tócame tu primicia, el vestido azul. Yo con eso de primicia. No, yo lo he escuchado recién por mi papá. Mi papá escuchaba su radio, mi papá escuchaba su música. Imagínate, hermano, pucha que... Me dejaba encargado con el vecino cuando era chiquito y se iba a su centro. No, y agradecido con toda la linda gente por todo eso. Nos falta tanto por hablar, hermano, porque fuiste el fundador del Centro Lampa también. Claro, obviamente, Fuiste el fundador. claro. El año Dios mío, el tiempo, en el 90. el tiempo nos gana, Alín. Me acuerdo cuando... Cuéntame esa particita porque Pablito Rado había preparado todo para que ustedes lleguen al Centro Lampa. Por primera vez, Pablito Rado comienza esa historia. Debutaba como... Debutaba como- antes de que existieran los otros locales del Claro, Centro Lampa. debutaba Y como ustedes llegaban promotor. de provincia, Sí, de provincia llegábamos. No, llegábamos de Casapalca. de Casapalca. Llegamos y no sabíamos igual que así en mi tierra, no sabíamos cómo entrar porque estaba lleno, Era antes de tocar. lleno. Estaba lleno ya. Y Pablo estaba desesperado. porque Pablito no estaba llegaba, así. se habían demorado. Ahí así, sus ojos así. Como máquina de Sí, hermano, sí. Como te digo, hay tantas cosas,
por decirte tantas anécdotas por compartir con la gente que nos toma mucho tiempo. Hermano, el grupo Marcahuasi es otra historia. Claro, es otra historia. Llegar a la televisión, de alguien. Has firmado comerciales también, Sí. producciones. Sí, así es. ¿Para qué marca? Nosotros hemos grabado en la época de Alan García. Estuvimos en el meeting de Alan García. En el meeting de Alan García. Sí, grabamos Panetón Popular, el Pan Ajá. Popular. ¿Fueron convocados al meeting? Claro, claro. Por se mismo acercaron? Alan García fuimos convocados. Al ver la popularidad Claro. que tenían llegada con Así la es. gente, con la juventud, ¿no? Así es. Alan era el abanderado de la juventud, Claro. el candidato más joven. ¿Fue en su primer gobierno? En su primer gobierno. Su primer Su gobierno. primer gobierno. Él llegó a la presidencia a los 35 años. Chacho, joven, imagínate, nosotros teníamos, hermano, Y como bandera la juventud. la juventud. Entonces, ustedes- De ahí es que viene el uniforme rojo y blanco. Ya. De ahí viene el uniforme rojo y blanco. Ujú. Porque Augusto dijo, oye, vamos a ir al APRA, vamos a ir al meeting, pero de blanco y negro, ¿cómo vamos a ir? No. ¿Qué color es? Rojo y ya, nos hacemos rojo y blanco. Ujú. De ahí empieza el rojo y blanco. Alin, imagínate, el tiempo nos ha quedado corto, nuestra productora Natalie también nos está dando las indicaciones. ¿Qué le falta a la chicha, hermano? ¿Qué le falta consolidar? ¿Por qué no de repente masificar hoy en día, ser competitivos, de repente como la onda norteña, la onda sureña? ¿Qué le falta a la chicha? Hay esencia, hay música, hay talento. Mira, lo que le falta a lo que llamamos chicha nosotros es la sinceridad, la humildad de cómo hemos llegado a cómo hemos cambiado hoy en día. Te soy sincero, hoy en día en la chicha hay mucha hipocresía, demasiado. No es como antes nos dábamos la mano, no es como antes, oye, tócate ese tema, oye, cántalo nomás, oye, tócalo nomás. Hoy en día no, hermano, hoy en día todo lo que es nuestra vapuleada chicha, Es indignante sí, que hermano. alguien pueda prohibirte, habiendo convivido contigo, habiendo sufrido contigo, habiendo caminado juntos, habiendo soñado tantas cosas que hoy te prohíban tocar un tema. Nos gustaría decir tantas cosas, pero bueno, yo pienso que en la vida todo da vueltas. No, hay un Dios que todo lo ve, Ujú. hay un Dios justo que de una u otra manera tiene que hacer Me justicia. contabas que te habían querellado 17 veces. Sí, hermano, imagínate. Y tan solo por hacer lo que me gusta, cantar. Y de los 17 juicios, ¿cuántos has perdido? Ninguno. ¿Cuántos juicios? Ni uno. Todas las has ganado. Gracias a Porque Dios. La justicia existe, hermano. Gracias a Dios, hermano. Dirígete al público que te está viendo, dirígete a la familia peruana, a todas las generaciones. ¿Qué te gustaría decirle como representante de la música tropical andina? Como una de las grandes leyendas de la música tropical andina, Lin. Gracias por esta bonita oportunidad. Gilbert, gracias a la señorita Natalie, gracias a la producción por esta bonita oportunidad, amor, de poder yo explayarme en este momento y decirle al público entero, a nivel nacional e internacional, muchas gracias por seguir apoyándonos, muchas gracias porque aún, a pesar de estos 46 años que vengo cantando, todavía tenemos la oportunidad de poderos seguir alegrando. Muchísimas gracias de todo corazón y a la nueva generación, pues decirle con mucha perseverancia, con mucha humildad, con mucho empuje, se logran las cosas que hemos logrado nosotros por el público. Agradarle al público es la meta principal para cada artista. Gracias de todo corazón y nada, vamos a seguir trabajando. Y cuando guste, creo que tenemos capítulo 2, 3, 4 todavía, Por favor. porque falta hablar muchísimo más. Pero bueno, pues el tiempo en la televisión es así. Muchísimas gracias, Gilbert. Me dio gusto saludarte. A la señorita Natalie, muchas gracias. A la producción, definitivamente agradecido con Dios. Saludo para toda mi familia. Agradecido a quienes hoy en día nos apoyan con Alin y la poderosa AAA. Agradecer a todos los muchachos del grupo de la poderosa Mira, AAA. imagínate, es Ellos otra sí son de- historia, hermano, agradecer es a, otra historia. agradecer al legado que estamos dejando a mi hijo Johan, quien pues está ya en Tenemos todo el lo gusto que... de conocer a tu Sí, hijo, sí, que hoy, tú sabes que ahora la juventud tiene un conocimiento grande de lo que es tecnología. sí, hermano, sí. Y en ese definitivamente. sentido, tienes una columna vertebral. Gracias a Dios. Para estas gracias a nuevas Dios. generaciones. Gracias a Dios, hermano, gracias a Qué Dios. bueno, Lin. Hay que hablar de don Gilberto Lozano.
Hay que hablar de don Gilberto Lozano, hay que hablar de don Pablo Rao Segura, hay que hablar Samuel Dolores. de don Samuel Dolores, en la época del 90, improvisar. Los están viendo, los tres están. Hay mucho por hablar. Desde aquí, desde esta plataforma, un agradecimiento muy especial a don Juan Campos Muñoz, a don Pedro Santisteban, a don Pablo Rao Segura, a mi viejo lindo Samuel Dolores, que está en el cielo. A él le debes la AAA. Sí, Claro. a él le debo la estabilidad de mi hogar, a él le debo la estabilidad de los chicos de la poderosa AAA. Gracias, viejo, que el cielo nos sigue bendiciendo. Gracias, Alín. No, Gilbert, muchas gracias a ti, hermano. Muchísimas gracias por todo. Hasta aquí el Super Clan Alegría. Oye. Este domingo en el Centro Sí, Lampa. y eso que falta hablar de los locutores que llegaron al Grupo Alegría. Y de las locutoras. También, por favor. Esa es otra historia. Gracias. Conocimos parte del ser humano, de lo que significa Alín y que muchas veces la gente no conoce. Pero eres un gran ser humano, un gran padre de familia, hermano. A Dios gracias, hermano. A Dios gracias. Ese legado que tengo de mi padre es el legado que tengo de mi madre y de todos los buenos valores que me enseñó la vida. Y no solamente mi padre, sino los promotores por quienes pasé a tener una gran amistad. Alín, muchas gracias. Tiene que haber una segunda parte. Cuando gustes, hermano, cuando gustes, cuando quieras, ahí estamos. Gracias a Raulito Arquini, un tremendo músico, tremendo cantante, ícono también de nuestro folclore. Qué bueno que esté en esta plataforma. Y bueno, pues a los demás músicos y decirles muchas bendiciones y a seguir el ejemplo que está haciendo Raulito Arquínigo, la producción Amor Amor, la señorita Natalie y a toda la producción. A ti, Gilbert, muchas gracias. Me encantó volver a saludarte después de buen tiempo. Un aplauso para Alín, por favor. ¡Eso! Hasta aquí nuestro podcast, Cuéntamelo Todo, con el gran Alejandro Pacheco Mauricio La Pepa, el cachetón Alín. ¡Gracias!